Ya vamos, un momentito. Vale, pues buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por venir, por estar aquí hoy. Independientemente de lo que digan los tribunales, Rodrigo ya está pagando un precio social. Rodrigo ha sido un estupendo político. Aún sigo siendo amiga de Rodrigo. Esto declaraba Luisa Fernanda Rudi hasta hace poco más de un mes al periódico El Mundo. Hoy presentamos la lista electoral de Podemos en Aragón, una lista de la que me siento muy orgulloso y de la que la ciudadanía pronto sentirá lo mismo. Conmigo en la mesa se sientan 4 personas excepcionales. A mi derecha, Marta de Santos, cabeza de lista por la provincia de Huesca, es mujer rural y madre rural también, es profesora y hasta hace poco alcaldesa de un pequeño pueblo del Prepirineo. Es también licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, donde se especializó en restauración del patrimonio. Ha trabajado como autónoma y ahora es profesora de secundaria en la educación pública. Todo esto además le da tiempo a ser activista en numerosas causas y aunque a ella no le guste mucho, hay gente que me ha dicho que hay personas que la llaman la Ada Colau del Pirineo. Marta Prades, a mi izquierda, es cabeza de lista por la provincia de Teruel. Empezó a trabajar desde los 16 años en pequeñas empresas locales de Alcañiz. Tuvo la oportunidad de ir aumentando su formación hasta que comenzó a trabajar como interina en el hospital de la misma localidad hasta el año 2011, en el que obtuvo su plaza. Hoy lucha contra el desmantelamiento y la venta de nuestra sanidad pública desde el epicentro simbólico de esta operación de pillaje y saqueo, que es precisamente Alcañiz. Al lado de Marta, a mi derecha, se sienta Violeta Barba, número 2 de la lista por Zaragoza. Violeta es abogada, especializada en Derecho Laboral, Seguridad Social y Penal. Fue asesora del Grupo Derechos Civiles del 15M y es miembro de la Asociación Libre de Abogados de Zaragoza, ALAZ. Es máster en Relaciones de Género, especializada en mujeres y relaciones laborales y ha sido premio de investigación de la Casa de la Mujer en 2014. Como a las 2 Martas, esto no es suficiente para Violeta y participa de numerosas iniciativas sociales y luchas importantísimas en nuestros días. A mi izquierda, al lado de Marta Prades, se sienta Nacho Escartín. Nacho es agricultor, cultiva 3 hectáreas de huerta ecológica en Movera, en esquema de cooperativa. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Zaragoza y ha pasado por una gran variedad de empleos como gran parte de la población, como muchos aragoneses y aragonesas. Ha sido supervisor de cursos de formación en la DGA y ha sido, por ejemplo, mensajero en bicicleta. Es también un activista conocido del movimiento vecinal y ecologista. Me atrevería a decir que hay pocas personas en Zaragoza que no conozcan a Nacho. Ahora bien. Estas 5 personas que están en la mesa
son representantes de toda la lista, de las personas que están de pie detrás nuestro y de las que están sentadas en la sala y de las que no han podido venir. Son representantes de la sociedad civil, son personas capaces, son personas normales y son personas que han decidido en un momento dado dar un paso adelante. Independientemente de lo que digan los tribunales, Rodrigo ya está pagando un precio social. Rodrigo ha sido un estupendo político. Aún sigo siendo amiga de Rodrigo. Nosotros y nosotras no somos ni seremos nunca estupendos políticos del estilo de Rodrigo, amigo de Rudy. Preferimos ser buenas personas haciendo política. Preferimos no ser amigos de los poderosos que nos han traído a este desastre, sino de los que realmente están pagando un precio social. Las 7.000 familias desahuciadas en los últimos años en Aragón, los 31.000 hogares que no pueden mantener su casa caliente en invierno, los más de 100.000 parados, muchos de larga duración y en riesgo de exclusión, las personas mayores, los dependientes. Estos son nuestros amigos y a ellos van a ir destinadas nuestras políticas, no a los privilegiados y a los que violan la ley como si el país fuese suyo. Mientras otros rescatan a los bancos que les pagan las tarjetas Black, nosotros vamos a rescatar a las personas. Independientemente de lo que digan los tribunales, Rodrigo ya está pagando un precio social. Rodrigo ha sido un estupendo político. Aún sigo siendo amiga de Rodrigo. Las 67 personas que conforman la lista de Podemos en Aragón han sido elegidas en unas primarias en las que todo el mundo podía votar y en las que cualquier persona pudo presentarse. En Podemos nos tomamos la democracia en serio. Quizás si los partidos de siempre hicieran lo mismo y no se dedicasen a elegir a los menos honestos y a los menos capaces a disparo de dedazo, quizás si confiasen un poco más en la vibrante sociedad civil de esta tierra y no en los que saben callarse y ser fuertes cuando van a prisión, quizás si tirasen más de democracia y menos de libretas azules, como la que estuvo a punto de poner a Rodrigo, el amigo de Rudy, en la Moncloa, ahora no estaríamos en el pozo económico más profundo del último medio siglo. Independientemente de lo que digan los tribunales, Rodrigo ya está pagando un precio social. Rodrigo ha sido un estupendo político. Aún sigo siendo amiga de Rodrigo. Las 67 personas que conforman la lista de Podemos en Aragón son parados, autónomos, funcionarios, profesionales que viven los problemas de la mayoría y que conocen las soluciones. En Podemos tenemos la voluntad política de hacer las cosas bien y la humildad de preguntar a los que saben. Por eso contamos con estos candidatos y candidatas y por eso también vamos a presentar en las próximas semanas el mejor programa electoral para Aragón. El mejor no porque sea el programa de Podemos, no será el programa de Podemos, no será el programa de ningún partido, será el programa de la sociedad civil. Será un programa que en vez de apostar por las recetas fracasadas que nos han llevado a este desastre y que tanto le gustaba poner en marcha al señor Rodrigo Rato, las burbujas, los mecanismos de especulación financiera, la devaluación interna, que en plata significa bajar los salarios, nosotros vamos a poner en marcha un programa que no solamente va a rescatar a la ciudadanía que peor lo está pasando, sino que además va a apostar por un profundo cambio en el modelo productivo, por un proyecto de país que piense en largo plazo y que no esté siempre mirando al beneficio de los amigos del poder y a las próximas elecciones. Independientemente de lo que digan los tribunales, Rodrigo ya está pagando un precio social. Rodrigo ha sido un estupendo político.
aún sigo siendo amiga de Rodríguez. Frente a la corrupción generalizada en los partidos de siempre, todos los candidatos y candidatas de la lista de Podemos Aragón han firmado un compromiso ético en el cual se comprometen a cobrar 3 salarios mínimos, a estar como máximo 2 mandatos ejerciendo de representantes públicos, a publicar en Internet sus cuentas personales, sus ingresos y su patrimonio, y a no usar las famosas puertas giratorias. Quizás si Rodrigo, el amigo de Rudy, hubiera firmado un compromiso ético como este a tiempo, hoy estaríamos un poquito mejor. Frente a la resignación, frente a la austeridad, frente a un modelo que pone la economía al servicio de unos pocos, frente a la subcontratación de proyectos de país y de comunidad autónoma a la troika y a los fondos buitre, los candidatos y candidatas que hoy me acompañan van a llevar a las instituciones aragonesas el proyecto responsable, justo y de futuro de la sociedad civil, el proyecto de la mayoría, el proyecto de la gente. Con esta lista salimos a ganar las elecciones este 24 de mayo en Aragón y abrir aún más esa ventana de oportunidad que, estoy seguro, pondrá un gobierno honesto, capaz y valiente en otoño en la Moncloa. Muchas gracias. Paso ahora la palabra a Marta de Santos para que os diga también algunas palabras. Bueno, lo primero, muchas gracias y después de cómo nos han presentado, da un poco hasta de vergüenza, ¿no? Pocas veces en tu vida personal, siendo una persona normal y que en mi caso no, ya estaba en la esfera pública, pues tienes que realzar los valores cotidianos de tu vida cotidiana, y es que lo que tiene de fuerza precisamente este proyecto es que vamos a volver a bajar la política a la vida cotidiana, vamos a volver a ensalzar la palabra política, la palabra político, y vamos a hacer que todas esas personas que seamos políticos estemos orgullosos y digamos, soy político, sí, porque por culpa de unos sinvergüenzas, pues ahora mismo la palabra política es despreciar, ¿no? Es una palabra que se usa incluso como insulto. Yo os tenía que hablar un poquito, unas líneas sobre lo que entiende el proyecto Podemos, las gentes de Podemos sobre la educación. Para nosotros la educación evidentemente es la piedra angular de cualquier sociedad, es la única posibilidad de tirar para adelante y es la única posibilidad de tomar decisiones, de gestionar. Para nosotros la educación es la igualdad, es el avance, es la tecnología, es todo, ¿no? Es la semilla del futuro, es porque confías en la gente. Si quieres confiar en la gente tienes que darle las herramientas para poder tomar decisiones y todo pasa por la educación. Dependan de la sociedad, de los ciudadanos, de los alumnos, de los profesores, de los trabajadores de los centros, de todas las personas que tienen que ver con la educación. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Es un placer compartir este espacio con gente con tanta ilusión, porque un proyecto político es importante, pero la ilusión que se respira yo creo que es lo que nos hace cada día salir de casa y tirar para adelante, ¿vale? Las ojeras, el sueño y todo lo demás no importan. El proyecto y la ilusión es lo que te echa para adelante. Yo soy una gran defensora de los servicios públicos en general, quizás más en particular por la parte de sanidad, porque es lo que yo conozco y en la que trabajo. Pero realmente yo siempre he dicho que Bert y Olivana han sido mis motivadores, y luego ya Pablo Iglesias ha hecho el resto, ¿no? O sea, ellos empezaron a darme por la espalda, y ya cuando ya vi la puerta abierta de Pablo Iglesias, dije, bueno, pues vale, aquí tiene que consumir todas nuestras energías, todo nuestro trabajo, nuestro proyecto, y tenemos que tirar para adelante. Aparte de defender los servicios públicos, los considero muy importantes en general, pero mucho más en Aragón. En Aragón es un territorio muy difícil, es un medio rural, somos muy dispersos, pueblos muy pequeños,
Y si los servicios sociales en general es una merma que nos los toquen, en un pueblo todavía más es evidente. El hecho de que tengamos que cerrar una escuela porque no hay niños, el hecho de que un consultorio médico se tenga que cerrar y los 4 abuelos que viven allí se queden sin consultorio médico, ese pueblo se muere. Entonces lo que tenemos que hacer, pienso yo, es equiparar un poco los servicios de las ciudades con los medios rurales. La gente del campo nos está ofreciendo unas oportunidades a los de las ciudades que nosotros nos aprovechamos de ellos, y tenemos que ser responsables y tenemos que ser generosos y prestarles esos servicios para que sus pueblos sigan vivos. Tenemos que invertir en los pueblos no se pueden quedar vacíos. No podemos amontonarnos todos en 3 o 4 núcleos en Aragón y perder esos pueblos que tienen una riqueza cultural tan importante. Sabéis, bueno, la privatización del hospital de Arcañiz es la puerta de lanza de la privatización en Aragón. Todos sabemos lo que ha ocurrido en otras comunidades vecinas. Aquí el señor Oliván nos quiere vender que ellos garantizan que la sanidad seguirá siendo 100% pública. Pero todos sabemos lo que ha ocurrido y evidentemente tenemos miedo. No nos creemos que privatizando 4 servicios que no son asistenciales, lavanderías, cocinas, esa empresa obtenga beneficios. Los 96 millones que cuesta la construcción realmente de la empresa, vamos a pagar 435 los aragoneses. Nos vamos a hipotecar hasta el 2037. En esos 20 años puede pasar de todo. Pueden pasar que digan que no ganan dinero y que tengamos que pagar más y darles más servicios a gestionar. Y esos servicios ya no serán no sanitarios, o sea, no serán exactamente no sanitarios, serán sanitarios. Ahí irá la radiología, irán los laboratorios. Todo eso a la gente de los pueblos todavía le merma más. Porque si ahora los vecinos de Bajo Aragón tienen que desplazarse hasta Alcañiz para recibir asistencia sanitaria, con esas carreteras tan estupendas que tenemos en nuestra comunidad, y ya les supone un esfuerzo, pues además tendrán que desplazarse hasta Zaragoza, hasta Teruel, porque evidentemente el hospital de Alcañiz se verá reducido en prestaciones sanitarias. Por eso hay que defender que los servicios sociales lleguen a todos rincones de la comunidad. Que una persona, por vivir en un pueblo en el Pirineo o en un rincón olvidado de Teruel, no es un ciudadano de segunda, es un ciudadano igual que el que puede vivir en una ciudad con más o mayor número de habitantes. Tenemos que ser todos ciudadanos iguales porque todos pagamos los mismos impuestos y todos tenemos derecho a ello. Buenas tardes a todos y a todas. Como bien decían mis compañeros, lo que nos ha movido a estar aquí hoy presentando esta lista es el convencimiento de que otra manera de hacer política y otra manera de gobernar es posible. Una manera que ponga fin a esos intereses del capital que parecen estar en el centro de la política española y aragonesa desde hace ya años y que devuelvan a la ciudadanía al centro de la toma de decisiones. Para eso es esencial devolverle a la ciudadanía las instituciones que le pertenecen, y para eso es esencial tener una lista ganadora que esté formada por gente normal, por ciudadanos y por ciudadanas, con su vida corriente, que no tengan una esperanza de hacer carrera en la política a largo plazo. Tenemos la certeza de que devolviendo a la ciudadanía las instituciones, las decisiones que se tomen allí serán verdaderamente para el interés de la gente corriente. Al interés de la gente corriente no está supeditada bajo ningún concepto los recortes en educación, los recortes en sanidad. No se puede permitir que se haya aumentado la tasa de paro juvenil en un 50% en Aragón desde que entró Luisa Fernanda Rubí y su gobierno del Partido Popular, a pesar de que nos estén vendiendo que los brotes verdes empiezan a aparecer. Entendemos que no estamos en un momento de cambiar un partido por otro que aplican las mismas políticas de recortes y de austeridad que no llevan más que a la gente como nosotros y nosotras a ser cada día más pobres, que llevan a nuestros amigos, amigas, hermanos, hijos a emigrar en busca de un futuro mejor en Alemania trabajando de camareros, sino que estamos en momento de apropiarnos de lo que nos corresponde, que es el centro de la toma de decisiones de la ciudadanía, de volver a hacer política de verdad para nosotros y para nosotras, en vez de para los grandes bancos y los capitales. Gracias.
Pablo, ya hemos superado todo el proceso de primaria, somos las personas elegidas por Podemos Aragón y os damos las gracias. La verdad, yo personalmente quería daros las gracias en público por confiar en nosotros como gente corriente, sensata y honesta, que podíais ser cualquiera de vosotras las que estuvierais ahí. Ojalá estéis con nosotros en la institución, porque es lo que deseamos. Parafraseando a León Felipe, vamos con las riendas tensas y refrenando el vuelo, porque lo que importa no es llegar solo ni pronto, sino llegar con todas y a tiempo. En eso estamos, ¿no? Aquí estamos todas representadas. Y el marrón, gustosamente, nos lo vamos a comer las que estamos aquí. Aparte de Pablo, las Martas, Violeta y aquí Nacho, las 10 personas que están detrás de nosotros son las 15 primeras de la lista de Podemos a las Cortes de Aragón. Son Maru Díaz, Román, Sierra, Carlos Gamarra, Amparo Bella, Andoni Corrales, Erika Sanz, Alfonso Clavería, Héctor Vicente, Blanca Grimal y Salvador Berlanga. Y aquí estamos. Nosotros somos las personas que vamos a defender las propuestas de Podemos en las Cortes de Aragón y posiblemente vamos a gestionar lo común en el Gobierno de Aragón. Somos un grupo humano, como veis, precioso, preparado, por las que habéis escuchado y las que no habéis escuchado ya tendréis ocasión de sentirlas y percibir que somos gente que podemos asumir la gestión de lo común dentro del Gobierno de Aragón. Contamos con personas de todo el territorio aragonés. Tenemos gente, lógicamente, en las grandes ciudades donde vivimos, pues prácticamente 2/3 partes de los aragoneses, pero también de pequeños municipios, pueblos de prácticamente todas las comarcas aragonesas. Somos personas que estamos trabajando en distintos gremios, que venimos de la ciencia, de ser maestras, de la abogacía, de la agricultura, hay historiadores, hay filósofas, hay psicólogos, ganaderos, forestales, economistas, trabajadores de la administración pública, periodistas. En definitiva, somos un ejemplo plural de la sociedad aragonesa. A ver quién por ahí puede decir lo mismo. ¿Vale? Bravo. Ni que decir tiene que, como somos gente normal, nos damos cuenta de los problemas que nos están afectando. Y somos las personas que mejor sabemos diagnosticar cuál es la situación en la que estamos. Estamos en una situación bastante dramática de emergencia social y ambiental. Creemos que somos personas que, con el apoyo de todas las demás que están con nosotros, en Podemos Aragón y más allá de Podemos Aragón, somos capaces de emprender medidas concretas para mejorar lo que nos está pasando. Aquí simplemente hemos hablado un poquito de educación, un poquito de sanidad, por supuesto de corrupción, la necesidad de transparencia, pero en todas las áreas de nuestras vidas somos capaces de articular unas políticas diferentes que nos lleven a un modelo distinto. Y para eso estamos aquí, para eso hemos dado este paso. Somos gente decente, sensata, que vamos a hacer este papel durante un tiempo, el tiempo que la gente nos digáis, luego vendrán otras y ojalá cambiemos un poco mientras tanto la institución y abramos las puertas y las ventanas para que cambie esto, porque la estructura está claro que no nos gusta y nos vamos al corazón de la bestia, a la Aljaferí, posiblemente a Tignatelli, y eso lo sabemos también. Tendremos que abrir los cajones, os contaremos lo que encontremos y entre todas veremos lo que podemos hacer, que esperemos que sea mucho. Desde luego, nuestro trabajo va a ser de responsabilidad y de sentido común, y eso lo tenemos muy claro. Responsabilidad porque sabemos que estamos en un momento histórico en el que la emergencia social requiere de muchas manos y de muchas mentes trabajando. Y esa responsabilidad la cogemos. Sentido común porque aquí no nos ha llegado ningún afán lucrativo, personalista, para hacer carrera. Aquí creemos más bien en el deseo, la convicción de ese sí se puede, que lo queremos convertir en algo real y que lo veamos, en unas medidas que igual en 100 días ya se puedan ver en el Gobierno de Aragón, pero que seguro que en una legislatura, y si acompañamos un poco en el Gobierno de España, esto puede cambiar y mucho. Y bueno, en definitiva, que estamos al servicio de la gente, al servicio del verdadero interés general, que para eso estamos aquí, y desde luego la gente que estamos aquí estamos libres y al margen de intereses lucrativos o clientelares. Así que os damos las gracias y allá vamos. ¿Queréis que os haga preguntas la gente? Si decimos que no, más empezamos. Pero ser generosas, ¿eh? Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. La campaña de Podemos no se financia con los bancos, se financia única y exclusivamente por la ciudadanía. Es una autofinanciación a través de microcréditos en los cuales Podemos Aragón va a la cabecera en esa locomotora tirando
tirando de los microcréditos a nivel estatal y que por tanto animamos a todas las personas a participar en esos microcréditos porque solamente con la ayuda de la ciudadanía se puede conquistar el gobierno de la comunidad. Bueno, ahora entendéis por qué estoy orgulloso, ¿no?, de la lista. Está claro, ¿no? Sí. Vale, pues nada, finalmente muchas gracias de nuevo a todos por estar aquí. Os animo a que sigáis todas las actividades de pre-campaña y de campaña que vamos a ir haciendo. Meteos periódicamente en la web de podemosalagón.info, donde hay un calendario de campaña, donde habrá un calendario de campaña. Seguidnos en Facebook, seguidnos en Twitter, apuntaos en participa.podemos.info si todavía no os habéis apuntado. Y a los candidatos de la lista también deciros que os va a tocar currar, que pronto os empezaremos a pedir, como ya se está haciendo en algunos sitios, que hagáis eventos, que nos ayudéis a recorrer todo el territorio haciendo eventos. No hace falta que esté yo en todos, que parece que estoy en muchas partes a la vez, pero como seguro os imagináis, no tengo un hermano gemelo, soy yo el que está en todos esos sitios, y ahora que somos más, eso va a empezar a cambiar, y eso, que estéis avisados porque las ojeras las vamos a compartir. Muy bien. Un aplauso para...